Esto y Les Fartures, con David Castañón. Vosotros que tenéis pelazo, seguro que en verano iréis a poner la melena al viento ondeando mientras vais dando largos paseos por la sablera y el sol va bronceando vuestra piel. Yo tengo que andar echando crema del 50 porque soy un poco blancucho y sobremanera cada poco en la calva porque si no acabo quemando y convierto en una especie de cangrejo, básicamente. Que da gusto ver, solo me falta de ir cual alemanón con fardahuevos colorado por la playa caminando. Ahí vos queda esta imagen para que la retengáis el resto del programa. Problema vuestro. Ella no, ella es morenona, parece que nació en un sitio de playa así exótico y va paseando siempre por la playa con un estilo propio que la caracteriza, que parece como que está en ese mente. Pero no, ya asturiana y de la Pola Siero. Ahí la tenéis, pero adáptase a cualquier lado. ¿Viste qué presentación tan guapa estáis haciendo? Sí, yo realmente ya vengo a la radio solo para escuchar la presentación. Yo ya puedo marchar porque la verdad que estoy... Pues siempre he ido ahí a la cabeza. No pienses tú que esto yo he improvisado 100%, no pienses que ven preparado de casa. Es una maravilla. Claro. Y es verdad que tú, bueno, crema eches para no quemar, pero tampoco... Sí. Bueno, pero ella es morenona. Yo soy muy morena, pero misteriosamente, como no eché crema... Sí. Temo que me mato. Sí. No me digas por qué, si es porque tengo la piel sensible o qué, pero como no eché crema, quemo más que tú seguro. Bueno, no sé, yo es verdad, yo ando echando el 50 ahí cada poco. El 50 hecho, sí. Claro. Sí. Bueno, y es verdad que siempre hay que... Vamos a ser responsables por una vez en la vida. Siempre hay que aconsellar a la gente, echarse crema por demás. Sí, ¿vale? Sí. Que nunca quede tal. Y si hay que comprar sobre... Yo ya estoy en una edad en la que ya voy a la playa con sombrilla. Yo todavía no voy con sombrilla. Todavía no, ya sácate unos años. Ya llegarás a este punto. Seguro. Yo pensé, en la vida, en Siamás, voy a ir con nevera, con silla y con sombrilla. Y llevas el kit. No, todavía no. Pero estoy empezando a caer. Este verano fui con sombrilla. Porque era un sitio que pegaba el sol y yo no aguanto. Además, tenía que meterme ahí porque no aguanto. Ya. Yo la nevera, sí. Sí. Y la silla a veces. Y la nevera con agua no. Con hielo. Claro. El hielo es agua, ¿no? Sí. Yo acuerdo una vez en otro estado. Fuimos a la zona de los Ríes Baixes y yo llegaba y eran playas paradisíacas, preciosas. Pero hay unas playas por allí. Lo que me sorprendía es que no veía a nadie en el agua. Y yo decía, coño, está pegando un día de estos descomunal. Y yo no concibo estar tirado en la arena, yo lo que quiero es estar en el agua. Sí. Y cuando me metí ahí ya entendí por qué no había nadie en el agua. Es que afeita, ¿eh? Sí. Mis amigos gallegos en la neverona llevaban, creo que llevaban 4 botellas de albariño, una de Jack Daniels, y decían, esto ya calentando y ya te metes en el agua. Ostras, ¿cuál piratas? Efectivamente. Y entonces, claro, luego ya no nos acaba, estamos con una calentura que no nos acaba claro, estaría hasta caliente, me imagino, el agua, dirías, sí. Esto fierve, las Rías Bajas. Pero bueno, sí, que también llevamos agua. Entonces vas a llevar... A ver, que te despistas, a mí me despistas y la liamos. Perdóname. Pues mira, ahora que ya hay que ir mirando destino un poco vacacional, vamos a ir hasta Baleares. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Estuviste en Baleares? Sí, pero en menos de los que solo estuve en Menorca. Mira, la que a mí me falta. Sí. Pues gustame mucho. Y es verdad que estuve en una Semana Santa y bueno, bañéme y esas cosas, pero préstame porque había gente, pero guay. Por lo que me cuenten, llegué en verano... Todo el mundo me habla muy bien de Menorca, la verdad. Sí, mola. Sí, pueblinos guapos, cómese bien, fiestas, bien, gustame. Tengo que ir, lo que pasa que, bueno, no me cuadro hasta ahora, pero... Lo que pasa que
unos precios maravillosos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, no barato no es. Ya. Bueno, al final los destinos que se han convertido así muy turísticos, pues es lo que hay. Si no quieres pagar tú, otro va a pagar. No, ¿sabes? y tienes que competir con gente que tiene mucha más pasta que tú y no tiene ningún problema en pagarlo. Eso está Claro, claro. hay mucho europeo, Sí, sí, mucho sí, alemán, sí. mucho... Sí. Pero bueno, yo es verdad que prestaríame, por ejemplo, Mallorca no lo conozco. Pues mira, de Mallorca te voy a hablar Bien. y es la quinta vez que voy. ¿A Mallorca? Sí. Pues tuve aquí el otro día a David Valdés, que sacó un libro sobre la variat mallorquí, que yo no tenía ni idea de lo que era, y por lo que la cara que me pones tú tampoco, que y una gochada suprema, y un asturiano que fue a vivir para allá, y hizo una especie de les fartures de ese plato, que Ah. lle una cosa que asunta casquería, que ya sé que no te presta, alguna fritura, musiones, por ejemplo, y siempre lo acaben coronando con una ensaladilla rusa. A mí eso a priori, ¿qué quieres que te diga? No me llama la atención. Sí, porque además ni visualmente, ¿no? Eso, no, y una gochada. Y él lo define así, y una gochada. Y Ya. dice, pero luego pruebas y está rico. Y yo, pues bueno, habrá que ir a Mallorca alguna vez en la vida. Pues mira, es que... Pero y probar es que eso. ni La me- variat mallorquí nunca Ah, lo pues probaste. no, pero aparte ni me suena, ¿eh? Tienes que volver a la sexta. A ver. Nada, pues sí, tengo que Pues volver. mira, tengo un libro que tiene los 100 mejores sitios donde ir a comer Ah. en Mallorca. Pues, Y tuvo aquí en Les Fartures, el chaval, asturiano. anda. Un abrazo desde aquí. Pues mira, yo de Mallorca, ya que no fuiste, te voy a dar alguna recomendación. Hombre, yo intentaría ir fuera de los meses, vamos a decir, gordos de julio y agosto. Vale. Incluso mayo, octubre, yo creo que es el momento perfecto. Y pues bañate igual. ¿Temperatura? Sí, ya. Bien. Hombre, en octubre, septiembre, octubre, la temperatura del agua es genial porque ahí es Claro, hay después menos de todo el contraste. verano, tal. Realmente en mayo la vas a coger un poco más fresca. Bueno, pero no son Nivel les cantábrico. baixes de lo que hablábamos Eso, antes, eso es. ¿sabes? No te hace falta llevar la nevera pirata esa que llevabas con tus amigos. Vale. Sí, porque claro, yo creo que un asturiano medio está acostumbrado a bañarse con el agua frío, no pasa nada. Entonces allí tiene que estar un poco más frío de lo normal, pero puede aguantarse. Sí, se puede aguantar, no hay Yo ningún bañéme en problema. Menorca en Semana Santa, yo verá que 10 soleyeros, 10 guapos, pillones buen tiempo y sin problema. Sí, pues, Eso. pues lo mismo. Y entonces, pues, a ver, claro, la isla a lo tonto, a ver, no es que sea enorme, pero bueno, Mallorca ya, o sea, no es Menorca Ya más grande, o ¿no? Ibiza Sí, o tal, ya o más sea, grande. es grande. Y luego tiene territorios muy diferenciados. Ajá. Porque está la zona de la Tramontana, que es todo, bueno, sierra, montaña, monte, la verdad que es muy bonita, y luego ya pues las zonas más típicas de playa y demás. Y luego respecto a lo mejor a la idea que tiene la gente de ir a Mallorca, qué locura, en el sentido de... Sí. A veces también Agobiazo. Sí, agobiazo, un turismo a lo mejor en algunos sitios de borrachera, que Sí. como siempre hay de todo. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí que a lo mejor si vas a ciertos puntos calientes, Magaluf. claro. Pero luego... Magaluf, ¿no? Sí. Sí, es esa zona. Donde están sí. los inglesones ahí. Sí, pero te sales de ahí y, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos recorriendo el municipio de Felanís, Felanís. que está al sudeste de la isla, ¿vale? Vale. Tiene Que- costa también. Ah, tiene costa. Sí, Vale. sí. Y, por ejemplo, es un turismo mucho más local y nada tiene que ver con lo otro. Y no Entonces, te está quiero tan decir, masificado, no está ahí No. tantos otolonos ahí, vale. efectivamente, Más casines. sí, más así A mí me de gusta más pueblino eso, ¿eh? Me pesquero. gusta más eso, Hombre, más tranquilín. que vas a encontrar turismo, sí, pero bueno, es normal, Claro. ¿no? También tú lo oyes. O sea, quiero decirte que tú vas como turista a los sitios, no pasa nada. Efectivamente. Pero bueno, gústame más ese tipo de pueblinos, de más tranquilo, a grandes cadenas hoteleres, a en primera línea de playa, con todo incluido y esas cosas que a mí eso al segundo día agobiame. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, lo bueno es que aparte de tener costa y que tiene algunas playas realmente de esas paradisíacas, Sí. pues por Sí, ejemplo, el color del agua. es que la verdad que el color de agua de Baleares es turquesa, sí, y es precioso. es alucinante,
Bueno, que las comparaciones tampoco hay que comparar, pero te quiero decir que... Bueno, y los esto, llanes como también, dices, ese color, más o menos, pero es verdad que allí es precioso. es que yo diría, y de hecho nuestro nombre es que es la Costa Verde, y yo veo una diferencia. Para mí el de ellos es más azul turquesa, Sí, y nosotros es más como verdoso. sí, puede ser. Sí. Guapos los dos, Sí, sí. pero yo los diferencio, bastantes. No tiene claro, nada que ver para ya. mí el color que tenemos nosotros con el de ellos. Ujú. Y lo que te decía, que aparte del sol y playa, que vamos a decir que es lo normal que cada uno tiene en la cabeza, si vas a lo mejor a Mallorca, Sí, mojito, tumbona y vuelta y vuelta. Un libro efectivamente, y felicidad. pues por ejemplo en esta zona que te digo, pues hay también aceite, por poner un ejemplo. Ajá. Y entonces, pues mira, pues un día irán a hacer una cata de aceite, a visitar Además, una empresa. Yo no conocía el aceite balear y son producciones pequeñas, Sí, pero sí, sí. Tiene un sabor completamente distinto y gustóme mucho. O sea, Sí. la verdad es que parecióme curioso, pero muy, muy bueno. Nosotros visitamos una que se llama Son Mesquidasa y bueno, la verdad que muy bien. También esto ahora está un poco en auge y de moda las catas de aceite. Ya. Y entonces, bueno, pues te visitan, oye, visitas pues donde lo producen, tal, uno y otro, y luego al final pues haces una cata. ¿Y cómo probaste el aceite? Con pan. ¿Te lo ponían en pan? No, te lo ponen en estos vasos que son un poco opacos. Eso. Y que ahí, o sea, tú vas notando cómo va baixando por o garguelo y pica, ¿eh? Sí. Y luego, Mogollón. claro, depende de la variedad de aceite que tomes, pues lo que tú dices, uno pica más, otro pica Sí. menos. La verdad que esto de la cata de aceite, yo no sé si es la tercera que he hecho y me gusta, ¿eh? Sí. Vaya, hombre, que la de vino me gusta mucho. pero la de la cata de aceite, oye, tiene su aquel. Sí. Y claro, también ya es la tercera, te van explicando, vas recopilando, te va quedando información y bueno, ya vas aprendiendo pequeñas cosas Claro. y está muy bien. Pero claro, yo cuando me decían que lo tomaban así a huevo, la verdad es que dices tú, ostras, cuando tomes aceite a huevo, lo notes, que te pica. Bueno, unas variedades más que otras, ¿eh? Sí, pero sí. Los de picual será por algo, Sí, no lo sé, sí. digo yo. Pero yo es verdad que yo decía, a los no iniciados, a mí al principio te lo dan con pan, porque ya es más amable para entrar. No, a nosotros lo daban directamente en el vaso, un sí vaso. que luego tenías, ahora mismo no recuerdo bien, pero no sé si era algo de pan o algo más, pero simplemente, pues entre Para cambiar aceite y sabor, para aceite, cambiar sabor, efectivamente, va. bueno, pues para pasar algo, pero no, te los dan en estos vasos que son recortadinos, bajos, Sí. un poco Como opacos, un chopito, Sí. un clean de aceite. que lo tienes unos segundos en la mano como para que coja temperatura, porque tiene que coger la temperatura corporal, es así como Como hay que tomarlo. eso. Ujú. Y luego ya, bueno, pues lo pruebas y... Pero bueno, bien. ¿Qué Y decides? un turismo, el del aceite, que... Y aparte, como tú el de los vinos, más o menos aquí controles, pero el del aceite, por circunstancias orográficas, de momento aquí no tenemos. Aunque hubo en algún momento, pero de momento no tenemos. Hubo en algún Bueno, momento. aquí hubo gente que plantó algo, pero bueno, en Galicia sí es verdad que ya están recuperando sitios donde están plantando. Y están recuperando aceite de Galicia, sí. Bueno, sí, de hecho estuvimos hace poco en Galicia y sí que sabemos, sí que hay gente que ya va haciendo sus recuperándolo. aceitillos. Eso Sí. es, sí. Y luego, como te decía, en esta zona, pues mira, por ejemplo, esto del aceite, que oye, puedes decir, estoy cansado de playa, voy a hacer algo más. Pero también es una zona de vino. Claro. Y entonces, pues también puedes visitar alguna bodega. Nosotros fuimos a una que se llama Esfangar. Esfangar. Muy sí, asturiano el nombre, ¿eh? Gustóme, sí, gustóme. Y bueno, pues eso también, oye, pues dedicar pues una tarde, una mañana, pues también a visitar una bodega, que a quien no le presta visitar una bodega ¿Ves? A de mí vino, esos ¿no? planes gustan muchísimo. Un par de días de folganza y yo tercero ya empiezo a agobiarme. Venga, vamos a hacer visitar una bodega vinos. Bien. ¿Ves? Y lo que luego te digo, resetés, que a lo mejor tienes Mallorca, ir a la playa, Eso. Bueno, No, hay más cosas que hacer. Reseté, sí. Y oye, si un día tienes que meterte donde todo el mecigallo del turisteo para saber lo que no quieres hacer el resto de tu vida, bueno, pues también, pues hacerlo. O sea, pero yo más de 3 días así ahí tirado, agóbiame. Tú también, ¿no?
No. Depende, ¿eh? Yo me adapto. Yo soy cual bambú que lleva la corriente. Te quiero decir, si hay que ir a visitar de aquí para allá, voy. Si hay que estar por el monte tirados durmiendo 4 días, y si hay que estar en un todo incluido, también me adapto. También, ¿no? Sí. Y es una todoterreno, ¿eh? Para sobrevivir hay que ser así, ¿eh? Y es verdad. No, y es verdad que luego además vosotros tenéis en la web todo tipo de planes. Sí, es que es eso. Y el parte del éxito, Muchas ¿no? veces decimos que somos artistas de variedades, ¿sabes? Porque, bueno... No te veo, ¿eh? Ni a ti ni a Abel, no os veo. No. Bueno, pues eso. Hablando un poco de gastronomía, bueno, que me comentabas antes el plato este, la variedad mayor, un revolutum este, sí, que la verdad sí, que no sí. conozco. Bueno, a ver, vale, quien no conoce la ensaimada o algo de esto, pero por ejemplo, un pescado que es muy típico de allí es el gallo Pedro. ¿Gallo Pedro? Sí, gallo de ¿Que hay un San gallo Pedro. de aquí o no? No. Bueno, que hay gallos. Pero ¿de cuáles me hablan? ¿De los de tierra o los de mar? No, Vale. Hay un Sí, gallo, a igual ver, de la misma familia, no lo También sé. es verdad que ya sabes que esto de los pescados en Y cada los sitio nombres tiene un me he nombre. tenido por la cabeza, sí. Mismamente en Asturias estás comiendo un pescado que en Cantabria se llama diferente, Sí. te dan otro nombre, no sabes ¿Qué lo van que a es. saber en Cantabria de pescado? ¿Qué van a saber? Venga, ya solté la faltosada. Sigue. Pues mira, por ejemplo, yo te hablo todo de esta zona del municipio de Felanís porque quiero hacer un Mallorca distinto, ¿vale? Ajá. Entonces, pues que te apetece probar vamos a decir, el pescado típico de la isla, pues lo probamos en un restaurante que se llama Shino, con X. Shino. Sí. Muy guay. Y entonces, pues mira, ya tienes un sitio para ir a comer y en el que no vas a encontrar esos marabuntes, ¿sabes? Claro. Yo te estoy dando... Sitios escondidos dentro de la isla de Mallorca que, cuidado, esto ya debe ser muy complicado, ¿eh? No, es que no es fácil, pero, O sea, pero es para que veas que al final... Estamos dando información de primera ahora mismo, right now, ¿eh? O sea que sitios que a lo atentos y mejor apuntáis. en la cabeza, porque es normal también, porque a veces es lo que nos venden, la información que nos llega, que tú piensas que no hay lugares, vamos a decir, sin explotar, pues sí, Existen. sí que los hay. Bueno, igual que tú aquí en Conocemos- agosto, sí. fijo que sabes estar en algún sitio maravilloso y solo, Donde no tapamos a nadie. ¿o no? Sí. Pues Y eso. no lo vamos a decir en la radio. Efectivamente, Que sitio nos- maravilloso, eso, dije. Que nos pregunten y depende de la compañía, igual los chivamos o no. Yo de verdad que soy de guardarme poco, ¿eh? A ver, es que está todo inventado. Eso ya. Quiero decir que a veces Sí. también no, esto es un lugar único, secreto. Mentira. Eso. O sea, Eso. hombre, que a lo mejor lo conoce menos gente que otros sitios, Sí. sí, pero Y bueno, y esto, no lo digas, a ver si va a ser. Bueno, hombre, lo primero, tampoco somos tan importantes en la vida, ¿eh? No tal pasa cual. nada. Sí, sí, Y lo sí, sí, segundo, sí. que la gente, mientras vaya con respeto a los sitios, está bien que vaya todo el mundo, no pasa nada. Claro. Luego, mira, si a lo mejor no quieres tampoco dormir pues todos los días en la zona de costa y tal, estuvimos durmiendo en lo que era, bueno, ahora mismo monasterio, convento, no quiero decir algo, y está arriba en lo alto de un monte ¿Sí? y se llama el Petit Hotel San Salvador. Ah, vale. O sea, pero digo, ya te ha convertido, Sí, no sigue siendo. No. Porque no te veía yo a ti ahí entre los monses, ¿eh? Con ropa atrevida, porque irías a provocar, además. Hombre, vaya, siempre. Efectivamente. ¿Eh? Pues es una zona que además es que es un monte y es que esto está, vamos a decir, en la pica, ¿sabes lo Qué que guay. te digo? Y tiene unas vistas 360 grados, ves el mar, en un día de estos claros ves algo de Menorca. Qué guay. No sé, a mí me pareció un sitio idílico y tiene muy buen precio Ujú. durante todo el año además. Ah, bueno. Yo, a lo mejor por la situación, habrá gente que tampoco... Claro, allí no hay nada más. Te quiero decir que es el Sí, sí. alojamiento. Sí, tienes que llevar coche sí o sí. Efectivamente. Y sí, movete. sí que allí hay restaurante, cenar, comer, desayunar y todo, pero que no hay nada más. Ya. Sí que puedes caminar algo, hay un buen atardecer, pero bueno, para pasar una noche yo creo que... Claro. No, y está salir muy un bien. poco de la marabunta bueno, y luego allí las distancias llegan a Nada, esa. tienes el mar como quien dice, nada, al lado. Eso.
Y es una zona en la que, no sé si sabes que Mallorca es una zona top en Europa para ir a disfrutar de la bici. Ah, sí, ni idea. Pues sí, sobre todo en primavera, claro, en verano atiza el sol, en verano, Claro. pero los meses de primavera, se ha convertido en los últimos años en un destinazo. Ah, sí. Es más, los hoteles están preparados para el ciclista. Ajá. Tienen para, bueno, pues todo lo que, la verdad que de bici no entiendo mucho, pero vamos a decir, para hacer sus apaños, arreglar sus cosas con la bici, Sí. para lavar las bicis, para dejar las bicis, o sea, están súper focalizados en el, Claro, porque en el esto tema el de la tema de las bici. bicis no hay alquilar allí. Vosotros hacéis como en el surf, lleváis los propios tablets y la gente lleva su propia bici también. Mira, estuvimos allí con unos amigos que tienen una empresa que al interesado al que le gusta el deporte de la bici, le organizan, como si te digo, el viaje, que se llama Cycling Friendly. Y eso, mira, fue una pregunta que le hicimos, porque sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, pues hemos ido a Maldivas, a otros lugares, y las tablas van con nosotros. Sí. O sea, tu tabla es tu tabla. Incluso a esquiar tus esquís, pero nos han dicho que la mayoría de la gente viene sin la bici. Ajá. Que las suelen alquilar. Ojo, son bicis potentes, las que hay de alquiler, no son Ya, no son hay una morralla, montaña de esta de Claro. cualquiera ahí. Vale, pero se suelen alquilar. Pues ya te digo que es un destino, pero vale. nosotros cuando fuimos hasta el norte, a toda la zona de la Tramontana, claro, aquello vamos a decir que es el paraíso ciclista, la zona de la Claro. de Pa' la subir, sierra claro, y tal, a Sacalobra, que es como un lugar idílico, además de carretera, todo paellas y Qué tal. guay. Y es increíble la cantidad o sea, me río yo de la Vuelta a España, del Giro, Ah. o sea, hay como 20 vueltas de España a la vez, o sea, un Ah. número de ciclistas. Mira, no tenía ni idea yo de eso. Pero Pues sí, mira, está guay. ya hace unos años. Ujú. Y hay mucho extranjero, ¿eh? Bueno, claro. Oye, Pero ya te digo que hay muchísima gente, o sea, es alucinante. Si no lo ves, no ya. no llegas a darte cuenta de la cantidad de gente que va buscando este tipo de turismo. Parece muy bien, pero bueno. Ir a Mallorca andar en bici, ¿qué quieres que te diga? Luego, también, ¿qué te puedo decir? Pues si te quieres quedar así en un pueblín ya de costa, porque oye, también es lo suyo, pues Portocolom. ¿Portocolo? Sí, Colom, terminado en M. Portocolom. Como... Vale. Portocolom. Sí, y la verdad que es lo que te decía. No es ese sitio explotado que a lo mejor puedas tener en la cabeza de la isla. Es un sitio tranquilo que va a tener turismo, pero Pero más panchu. sí, hay muchos sitios para comer en plan así bien. Por ejemplo, nosotros comimos en Bocó y Portocolom una paella. Es que ahí trabajan... Bueno, claro, sí, ahí el arroz, Sí, oye... hombre, está claro que la paella valenciana, ¿no? Pero bueno... Sí, pero bueno, por proximidad y tal, Sí, claro. la verdad que muy bien. ¿Y qué más te puedo decir de esta zona? A ver, ya... Playas, porque al final alguna playa querrás ir, ¿no? Sí, por favor. Bueno, A Pues- poner el culo al aire. pues por ejemplo está Calamitjana, se escribe así, Sí, sí. Mitjana, Mijana. sí. Bueno, pero en catalán igual no se dice así, ¿eh? Oye, mallorquín. Bueno, y como en media Cantabria que dicen ahora cántabro y asturiano, joder, o en Extremadura que hay gente que está con el extremeño y asturiano. Bueno, Claro, oye, claro. cada uno tiene El lo leonés, suyo, ¿eh? ¿qué es? Y asturiano, claro. Pues es una maravilla. Sí, yo he sacado, pues no sé si te la vi a ti, mira qué preciosidad, chaval. Mm, Y como un canal estrecho de aguas turqueses, claro, allí en les mares tampoco hay una No, variación sí, no, ahí no, como no, el no. Cantábrico. Mm. Y espectacular. ¿Y eso qué? ¿Pétase la de...? En verano, pues Hasta sí, arriba. porque además es muy pequeña. Claro, y luego Entonces, yo claro, muy, yo por eso te digo, ir un poco en Y es muy instagramable eso, ¿eh? desestacionalizar. yo muy Instagram. Hombre, es que esto es muy todo, es que esto es idílico, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Esto es que es imposible que no te guste. Vamos. ¿Vas de vestida de blanco y esas cosas de Ibicenca o no? No. Vale. Eso sí, hay que caminar, ¿eh? No puedes aparcar allí. Mejor. Eso ya Sí. criba a la de mi madre de gente. Sí, a lo tonto sí, porque... Mal por la gente, oye, yo lo siento, por la que tienen poca movilidad y esas Correcto, cosas, sí. pero sí que agradecemos sitios remotos y un poco escondidos para que no se llene de turisteo. Y por ejemplo, luego fuimos a otra también que se llama la Cala Sanau, perdón.
que están muy cerca. Oye, no te rías. Bueno, por Dios me libre. Que estoy aquí intentando pronunciar lo mejor que puedo. Y puedes conectar las dos calas caminando, ¿vale? Que eso está, qué guay. Está muy bien. Y luego, bueno, pues también Otra, qué pasada. es un espectáculo. Sí. Mira, yo un debe que tengo en la vida, la isla de Mallorca, no por la variedad mallorquí, sino por todos estos sitios que nos estás recomendando. Seguí a Natalia de Animales Viajeros, que me lo vais a agradecer. Un beso grande, muchas gracias. Venga, chao.